momento a otro cambiaba la atmósfera a tal grado que algunos historiadores dicen que la gente se pegaba a las puertas, a las paredes del palacio para oír aquella melodía, aquellos salmos que de David fluían, salían. Y cómo era que cambiaba esa atmósfera de un momento a otro y entraba la presencia de Dios, y la gente que se acercaban a aquellas puertas, a aquellas paredes, que venían con problemas, con situaciones difíciles, enfermedades, se les olvidaba. Y ahí, meditando, escuchando, ellos podían ser parte de aquella presencia. ¿Habrá un secreto? Porque David era el hombre que fue categorizado por Dios mismo conforme a su corazón. ¿Cuál fue ese secreto que le llevó a él habitar en la presencia de Dios? ¿Cuál era ese secreto que David nos puede enseñar a través de la escritura? Que Dios se complacía, que Dios estaba allí. Aun cuando el profeta Samuel va y lo unge, vamos a ver que no fue ungido para que la presencia de Dios estuviera en él. Fue ungido solamente para ser el futuro rey, porque la presencia de Dios ya estaba en él, ya habitaba en él, ya estaba en él. Él había encontrado ese secreto. Y vamos a verlo, vamos a ver y vamos a estudiarlo juntos. Y nuestra vida va a ser diferente, hermano. Porque Dios se agrada de nuestra vida, pero no es todo. Dios quiere más de ti y de mí. Estamos viviendo en un tiempo similar al de David, en que así como David fue despreciado, así la iglesia es despreciada en este momento, por todos los géneros y por todo el mundo alrededor. La iglesia está pasando lo mismo que David, el desprecio. Pero el Señor nos quiere hablar esta tarde de que así como David logró y encontró el secreto que hizo la diferencia en su tiempo, también ese secreto el Señor nos lo quiere dar. Y quiere que aprendamos y que disfrutemos las mismas caricias y la misma exquisita presencia que David gozaba al estar en la presencia de Dios. David no buscaba la presencia, David ya estaba en la presencia. David no se esforzaba en buscar la presencia, él ya habitaba en la presencia. Por esa razón es que Dios se agradaba de él, a tal grado que una ocasión dice: háganse a un lado porque no hay mejor siervo que mi siervo David, y por amor a él yo los perdonaré, por amor a él sanaré la tierra, por amor a él. Y aún al mismo hijo de Dios se le categoriza como hijo de ¿quién? De David. ¿Por qué no de Samuel? ¿Por qué no de Abraham? ¿Por qué no de Noé? ¿Por qué tuvo que ser de David? Hay un secreto, hermanos, y ese secreto el Señor nos lo quiere compartir el día de hoy. ¿Están listos? Vamos a abrir nuestro corazón para comenzar. David aprendió a ser un adorador desde pequeño. Descubrió el secreto de vivir en la presencia de Dios. Y el secreto es vivir adorando y cantándole en todo tiempo, a cada instante mientras haya vida. Y esto lo encontramos en el Salmo 156. Y todo lo que respira, alabe a Jehová. Y todo lo que respira, alabe a Jehová. David fue un ungido solo para ser rey, no para tener la presencia de Dios, pues él ya habitaba en la presencia misma de Dios. Él sabía ya cómo tocar el corazón de Dios
Y eso, hermanos, es vivir en el Espíritu. David, aun aunque en aquel entonces el Espíritu Santo venía de tiempo en tiempo, él ya había hecho morir su carne. Él ya no podía vivir sin la presencia de Dios. Por esa razón usted encuentra en el Salmo 51 una desesperación de David, un arrepentimiento genuino que salía de lo más profundo del alma, un arrepentimiento que sentía la muerte, que sentía el mismo infierno alrededor de él. Era un arrepentimiento genuino que le dice: no apartes de mí tu Santo Espíritu. Porque él, desconectarse de Dios, andar en la carne, caer en la carne, era lo peor que él podía haber experimentado. Porque él había pasado tanto tiempo en la presencia de Dios, que el estar ya lejos, el ya no habitar allí, eso a él le carcomían los huesos. Eso a él lo estaba matando por dentro, espiritual y físicamente. Sí. Por esa misma razón en Efesios 5, 18 al 20 nos dice el apóstol Pablo, nos recomienda y nos dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos. ¿Con qué? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El secreto, hermanos, era de que siempre David mantenía una alabanza en sus labios, de que siempre David mantenía una adoración en su pensamiento, de que David siempre mantenía una alabanza en su corazón, en el camino, en casa, aún mientras dormía, aún en el palacio, aún en camino, a donde quiera, en las batallas, en las guerras, a donde quiera que él estaba. Por eso era conocido como el dulce cantor de Israel. Una ocasión él iba a ir a una batalla, pero una batalla anterior, por poco y a él lo matan. Y su general le dice: David, esta ocasión tú no estarás entre la guerra, no sea que apaguen la luz de Israel. A ese grado llegó David, que aún el mismo pueblo era bendecido y era beneficiado por David habitar en la presencia de Dios. ¿Se recuerdan el tabernáculo? Aquellos que han estudiado el instituto y los que no, les recomiendo. ¿Se acuerdan del tabernáculo a donde la presencia de Dios se manifestaba en columna de fuego por la noche y en columna de nube por el día? David descubrió ese secreto. David descubrió que no meramente el tabernáculo podía ser parte de esa bendición, sino que David descubrió que su propia vida podía ser ese tabernáculo a donde ese fuego y esa presencia pudiera habitar. David descubrió que Dios era un Dios personal y que a él le gustaba habitar personalmente con el ser humano. No era por pueblo, no era por un grupo, sino que David descubrió que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob era un Dios personal, que si él le buscaba, él lo encontraría personalmente, y que no era necesario el tabernáculo, sino que él mismo sería en carne viva el tabernáculo que Dios busca aquí en la tierra, para él, su presencia, habitar en él. Jesús vino e hizo eso posible aún mucho más fácil, porque ahora tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Yo he escuchado muchos predicadores que dicen: reciben la unción ya está en ti. Solo que muchas veces lo tenemos apagado.
He escuchado a miles, a cientos de predicadores que dicen: recibe la unción ya está en ti. Esa unción ya estaba en David, solo que él lo despertó. Salmos 22:3 nos dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Este versículo claro nos dice que Dios habita donde hay alabanza, a donde hay adoración. Como les había dicho, el tabernáculo, a donde la presencia de Dios se manifestaba en columna de fuego, David descubrió que él mismo podía ser un tabernáculo personal, a donde Dios podía habitar y manifestarse de una manera personal. Salmos 91. Saben que el Salmo 91 muchas personas no cristianas lo tienen como el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, dice así: morará bajo la sombra del Omnipotente. Este salmo muchos no cristianos lo tienen como un amuleto. Solo en momento de peligro, y aún los cristianos, este salmo lo tienen como un amuleto. Pero este es un salmo que invita, es una invitación de David, es una invitación al creyente, que invita al cristiano y al creyente a vivir una vida en la presencia de Dios, en alabanza y adoración continua de todos los días. Este salmo no solamente es para citarlo cuando estás en un peligro. Este salmo no es solamente para pronunciarlo o leerlo cuando estás en una aflicción. No es meramente eso. ¿Quién nos ha dicho? ¿Quién les ha enseñado que esto es un amuleto para cuando estás en peligro? Esto es una invitación para que no lo cites solamente cuando estás en peligro, sino es una invitación para habitar en la presencia de Dios, para que tú habites en la presencia de Dios, para que este salmo te siga a ti, para que cuando te encuentras en momentos de peligros tú no tengas que recitarlo. La misma palabra va a seguirte a ti, la misma palabra te va a defender a ti, la misma presencia de Dios será quien te va a rodear, quien va a estar alrededor de ti cuidándote. No es para usarlo como un amuleto de protección, sino es una invitación al creyente para vivir una vida en la presencia de Dios. Vemos a Pablo y Silas, al igual que David, descubrieron el poder de la alabanza y la adoración continua y diaria, no importando las circunstancias de la vida. Y esto lo encontramos en Hechos 16:23. ¿Cómo sabemos que estos hombres eran hombres que vivían rodeados de la presencia de Dios? Ellos adoraban a Dios en todo momento, y aun cuando se les presentó las dificultades de la vida, dice así en Hechos 16:23. Hechos 16:23. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron.
Otra historia, David. Había un rey atormentado por demonios. Y dijeron, ¿qué haremos para que este rey se alivie de su angustia? Y un hombre que probablemente era de campo, que probablemente en alguna ocasión lo escuchó oír cantar a David. Y él se recordó del pobre David. Y él dice, yo conozco a uno que la presencia de Jehová está en él, que cuando él canta, los demonios huyen. Estoy parafraseando la palabra. Inmediatamente van por David. Ahora David no va a predicar a un estadio. David, su primer momento, Dios no lo llevó a predicar a multitudes. Dios lo llevó y lo exhibió solamente con un solo hombre. Pero no era cualquier hombre, era el mismo rey de Israel. Para demostrarles a todos lo que hace posible la presencia de Dios. Y era tanta la unción y la presencia que había en Dios, que cuando este hombre comenzó a cantar y a entonar esas alabanzas a Dios a través de aquella arpa, aquellos demonios no resistían, no podían resistir esa adoración, esa presencia de Dios, que huían. Esto mismo es lo que David nos invita en el Salmos 91, de que cuando estemos en momentos difíciles, la misma presencia de Dios puede hacer en nuestra vida lo que nosotros mismos no podemos hacer. Enamórate de Jesús. Enamórate de Jesús. Cuando nosotros nos enamoramos de Jesús, podemos serle fiel y ser adoradores conforme al corazón de Él. De otra manera no podremos. Pero ¿sabe qué? Sonría, porque ese día, esa noche puede ser hoy. Esa noche puede ser hoy. Traemos a memoria las palabras de Pablo, que dice, ciertamente olvidando lo que queda atrás, y comencemos de nuevo una vida nueva. Escribí los siguientes, extraído del libro El dulce cantor de Israel. Es fácil cantar cuando todas las cosas están bien. Generalmente cuando nos va mal lloramos y cantamos cuando nos va bien. Pero aquel que aprende a cantar en su momento de más dolor, el que aprende a darle a Dios su mejor adoración en su momento de más dolor, está haciendo algo precioso que solamente aquí en la tierra tendremos la oportunidad de hacer. Porque cuando lleguemos al cielo, no podremos ya ofrecerle a Dios ese tipo de adoración, porque ya habrá pasado el dolor y ya habrá pasado la tristeza y habremos sido ya glorificados, y ya no tendremos la opción de adorar o amargarnos, de decirle a Dios, tú eres digno de adoración aún en medio de las cosas que no entiendo. Tú eres digno de adoración en medio de las cosas que no entiendo. Y si solo adoramos a Dios en los momentos en donde nos está yendo bien o todo está bien, hay un elemento que falta. Es el elemento de la entrega total, de la rendición total. David lo hizo y su vida nunca fue igual. David lo hizo y nunca fue igual. He ahí la diferencia, hermanos. Alrededor de la presencia de Dios hay serafines que le adoran al Señor y son conocidos como ángeles de fuego, porque están ardiendo de pasión y le cantan santo, santo, santo. Pero ellos no han pasado un dolor como tú. Ellos no han sufrido como tú.
Ellos no saben lo que es pelear con la carne como tú y como yo. Ellos no saben lo que es sufrir una herida. Ellos no saben lo que es sufrir una traición. Ellos no saben lo que es pasar hambre, pasar frío, sufrir en esta tierra. Ellos no tienen las opciones como tú y yo la tenemos. Nosotros sufrimos, lloramos, algo que ellos no tienen, ese privilegio. De en medio de ese dolor, usted puede ser igual o mucho mejor que aquellos serafines y adorarle a Dios y decirle: Señor, aunque no entiendo, no comprendo el proceso que estoy pasando, pero con todo y eso te voy a dar mi adoración, te voy a dar lo mejor de mí. Y ahí es cuando el Señor se glorifica. Esa oportunidad la tiene usted y la tengo yo. Así que aquellos que quieren tocar el corazón de Dios, les invito a que pasen. Y vamos a decirle al Señor con nuestro corazón: yo quiero ser ese cantor, yo quiero ser ese adorador, yo quiero tocar la cuerda de tu corazón. Yo quiero descubrir el secreto que en David había. Usted y yo no somos como David, pero podemos llegar a ser como él. Y no diga: no puedo. Claro que puede, porque tenemos al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Hoy podemos decirle: Señor, yo quiero ser ese adorador que toque tu corazón. Yo quiero ser aquel adorador que no solamente te cante cuando tenga oportunidad, sino que aún te adore. Y quiero que todos estén en el altar. Yo quiero ministrarlos a todos. Yo quiero que todos estén en el altar. Yo quiero que todos estén en el altar. Hay una atmósfera. Hay una atmósfera en este lugar, sanando corazones. Hoy el Señor nos va a ministrar a todos. No quiero a nadie en el altar, quiero todos postrados, los que se les sea posible. Hay un momento en que tenemos que rendirnos delante de Dios y solamente decirle: Señor, no tengo nada que ofrecer, nada que dar, que solamente te entrego lo que soy, que solamente te doy lo que tengo. No es mucho, no es mucho lo que tengo, Señor, no es mucho, tú lo sabes. No soy perfecto como los demás, pero tal como soy, Señor,